revelado, dijeron que no podían venir a mi cumpleaños, pero los descubrí en un yate increíble. Pablo, un joven ingeniero de 28 años, se sintió como si el suelo se abriera debajo de él. La decepción era densa, y el sabor amargo de la traición se mezclaba con la soledad de un hogar que solía vibrar con risas y cariño. Su madre siempre le había enseñado que la familia y la amistad eran pilares en la vida, y en aquel instante, esos valores se desmoronaban como castillos de arena. Quiso celebrar su cumpleaños con aquellos que consideraba más que amigos, los veía como hermanos. Sin embargo, cuando las excusas comenzaron a llegar, su corazón se llenó de una tristeza gélida. El día de su cumpleaños, solo tuvo la compañía de sus abuelos, quienes, con su ternura infinita, intentaron hacer de la ocasión un momento especial. Aún así, el eco vacío de la ausencia de sus amigos resonaba en su mente. A la mañana siguiente, mientras revisaba su red social como una costumbre casi automática, un golpe en el pecho lo sorprendió, una serie de fotos de sus amigos sonriendo en un yate. La ira y la desilusión lo invadieron como una ola, ahogando cualquier destello de felicidad que pudiera haber sentido. ¿Era realmente tan fácil dividir una amistad? El dolor desgarrador se convirtió rápidamente en determinación. Mientras observaba las imágenes, su mente se encendió en una vorágine de pensamientos y preguntas. ¿Cómo podían haberlo hecho? Rumiando en su interior, la presión aumentó al darse cuenta de que había sido una mentira. En su búsqueda de respuestas, investigó cada detalle, contactos, lugares, incluso pretendió ser un cliente en los espacios donde solían festejar. Cada nueva pista lo llenaba de rabia, y a medida que descubría la verdad detrás de aquellos rostros familiarmente engañosos, el conflicto interno crecía como una tormenta. Su madre había dicho que los verdaderos amigos son aquellos que permanecen. Entonces, ¿qué significaba esto para él? Con la información recopilada, decidió reunir a sus amigos en el café donde tantas veces había compartido risas y confidencias. Su corazón palpitante le susurraba dudas, pero la necesidad de hacerse escuchar lo empujaba adelante. Tensión palpable. Ya no era solo una conversación, era un desahogo de pasiones reprimidas y una búsqueda desesperada de respuestas y cierre. ¿Dónde estaba la lealtad? ¿La complicidad que prometieron? ¿Por qué me mintieron? Resonó en su mente como un eco inevitable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión llegaba a su punto más álgido, un silencio incómodo se posó entre ellos. Cada mirada se sostenía en un abismo de emociones encontradas, y Pablo se preparó para lo inevitable. Se dio cuenta de que esta no era solo una confrontación, sino una oportunidad para redefinir sus expectativas en relaciones. Las verdades que había descubierto se sentían como un peso que podía aplastarlo, pero también como la chispa para una nueva verdad personal. ¿Podrían sus amigos realmente entender lo que había en juego? ¿O se escabullirían nuevamente entre excusas y justificaciones? La respuesta se deslizó entre sus labios mientras levantaba la mirada, listo para enfrentar lo que vendría. La historia estaba lejos de terminar, y Pablo sentía que se acercaba a un punto de quiebre. La mesa del café se había convertido en un campo de batalla emocional, y Pablo se sintió dividido entre la necesidad de confrontar y el temor al rechazo. La mirada de cada uno de sus amigos cargaba un peso silencioso que le desnudaba sus inseguridades. Se sintió más vulnerable que nunca, como un gigante temblando frente a la fragilidad de su mundo interno. Respiró hondo y rompió el silencio. La verdad es que no entiendo cómo pudieron hacerlo.
Me hicieron creer que había algo importante entre nosotros, y al final me dejaron de lado como si no importara. Las palabras se deslizaron de sus labios con una mezcla de incredulidad y resignación. A su alrededor, las expresiones fluctuaron entre la incomodidad y el arrepentimiento, pero fueron incapaces de romper el hielo. Pablo, no era lo que parecía, comenzó a decir Carla, una de sus amigas más cercanas, y su voz temblaba. Pero él sabía que las palabras apresuradas eran solo intentos de justificar lo injustificable. Alzó la mano, interrumpiéndola. No, no quiero escuchar excusas. Quiero saber qué está pasando realmente. ¿Por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué se disfrazaron de amigos si no lo son? Cada pregunta salía de su boca con la fuerza de una tormenta, sacando a la superficie un torrente de emociones reprimidas. El ambiente se tornó pesado con la culpa. Miradas se cruzaron, pero nadie parecía tener el valor de sostener la suya. Fue entonces cuando sintió que había algo en el que empezaba a desbordarse, algo más grande que cualquier desastre personal. Se dio cuenta de que esta reunión no solo se trataba de resolver viejas heridas, sino de sacar a la luz su verdadero yo, una identidad que había quedado oculta bajo la superficialidad de las relaciones que había construido. Mientras sus amigos intentaban ofrecer una explicación, Pablo comenzó a ver lo absurdo de la situación. Había apostado su confianza y afecto a personas que no supieron valorarlo. En su interior, una chispa de claridad emergió. Tal vez esta traición no tenía que ser solo un elemento paralizante, sino la energía que necesitaba para reinventarse. Estaba cansado de ser una víctima de las mentiras ajenas. Si esto es lo que ustedes llaman amistad, entonces necesito repensarlo todo, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba con una intensidad renovada. Necesito rodearme de personas que valoren mi tiempo, mis emociones y mi sinceridad. No estoy aquí para mendigar relaciones, quiero lo auténtico. Logró decirlo con una claridad que le sorprendió a sí mismo, llena de convicción, se levantó de la mesa, sintiendo como si una carga inamovible se disipara de sus hombros. Era el momento de reenfocarse en lo que realmente quería. Se había perdido en las expectativas ajenas, en el deseo de ser aceptado, pero ahora se encontraba en un punto de inflexión. Este episodio había sido la clave para descubrir la necesidad de forjar nuevos caminos, incluso si eso significaba caminar solo por un tiempo. Pablo comprendía que no podría permitir que la traición definiera su vida. Mientras cruzaba la puerta del café, una mezcla de tristeza y liberación lo envolvía. En su interior se gestaba una nueva resolución, un compromiso consigo mismo de buscar amistades sinceras y construir un futuro que no estuviera ligado a la decepción. En su mente se dibujaba un nuevo escenario, la oportunidad de explorar sus pasiones olvidadas, de volcarse en su carrera como ingeniero y de crecer en lo personal. Había un camino anterior del que debía despojarse antes de avanzar. La verdad lo despertaba, y se sentía preparado para descubrir quién era realmente. Pero antes de aventurarse hacia su nueva vida, un mensaje inesperado en su celular interrumpió sus pensamientos. Era de un número desconocido. Al abrirlo, sus ojos se abrieron en asombro, la incertidumbre acechaba nuevamente su corazón. ¿Qué más podía estar a punto de revelarse? El mensaje en su celular vibró intensamente en su mano, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que se multiplicaban tras la escena del café. Abrió la aplicación sin saber que la revelación que le aguardaba le llevaría a un nuevo capítulo de su vida. La pantalla mostraba una foto de sus amigos riendo en un yate, la brisa marina ondeando sus cabellos mientras disfrutaban del sol. El texto decía, tuve que contártelo. No entiendo por qué no vinieron. Estamos aquí, celebrando tu cumpleaños sin ti. La traición se intensificó en su corazón. No solo había sido dejado de lado, era como si nunca hubiera existido en su círculo. El nudo de dolor y rabia se transformó en determinación. Esa imagen era la última gota que derramaba el vaso. Tenía que actuar. No podía dejar que esta burla de amistad definiera el resto de su vida.
El camino de la autovaloración comenzaba a trazarse con cada paso decidido que tomaba hacia adelante. Lo primero que hizo fue cerrar la aplicación y reflexionar. Había muchas cosas que había dejado en el tintero, un cúmulo de aspiraciones interrumpidas debido a la dependencia emocional que había desarrollado hacia sus amigos. Era hora de mirar hacia adentro y reenfocar su energía en su carrera de ingeniería. Durante demasiado tiempo, había colocado sus sueños en segundo plano, sacrificando su potencial en el altar de las relaciones vacías. La preparación de su proyecto para la competencia nacional de ingeniería había sido relegada a un segundo plano por mucho tiempo. Se dio cuenta de que había descuidado su talento y su pasión. Así que, tras una profunda respiración, se dirigió al taller de la universidad que utilizaba con frecuencia. Cada paso resonaba con el eco de las decisiones que había tomado. Estaba decidido a redescubrir su capacidad y a empoderarse de su destino profesional. Al llegar, un olor familiar a metal y madera lo recibió. El taller estaba casi vacío, y eso le dio la libertad de pensar sin distracciones. Empezó a recoger herramientas, a mezclar ideas y a crear vívidas imágenes mentales de lo que quería construir. El proyecto que tenía en mente no solo representaría una solución a un problema real, sino que también simbolizaría su desarrollo personal, un reflejo de su valentía para afrontar su verdad y su deseo de expresión. Mientras avanzaba con su construcción, la mente de Pablo revoloteaba entre las partes técnicas y las personales. A cada parte que unía, sentía que estaba ensamblando también su autoestima. Perforaba la madera con taladro, pulía cada detalle con un cuidado renovado. Su mente se llenaba de nuevas ideas, vislumbrando un futuro donde no estaba limitado por la traición. Sin embargo, el regreso a su vida profesional requeriría no solo esfuerzo, sino valentía para mostrar su nuevo yo al mundo. ¿Sería capaz de conectar con antiguos colegas y compañeros que nunca antes se interesaron por él? ¿Podría pedir ayuda para avanzar aún a pesar de sus inseguridades? Aún tenía que enfrentar el miedo al rechazo y la vulnerabilidad que había sentido antes con sus amigos. La batalla no había terminado. Con un último soñado vistazo a su proyecto, decidió enviar un correo a su antiguo profesor, quien siempre había tenido una inclinación por el talento y la creatividad. La respuesta podía abrirle puertas, o cerrar oportunidades definitivamente. La decisión había sido tomada, y ahora debía esperar. El sonido del timbre de su celular rompió la atmósfera tensa. Se trataba de una llamada desconocida, pero Pablo sintió una urgencia indescriptible de contestar. En su interior, la adrenalina subía mientras se preparaba para escuchar algo que podría cambiar nuevamente su vida. ¿Sería la oportunidad que anhelaba o el eco de viejas traiciones? La voz al otro lado del teléfono era clara y directa. Era su antiguo profesor, la figura que había dejado una huella en su camino académico. Al principio, esa mezcla de nerviosismo y esperanza lo invadió. Sabía que cada conversación con el profesor significaba un puente hacia su futuro, pero también un desafío a su valentía. Hola, Pablo. He visto tu correo. Me alegra saber que has decidido retomar tu proyecto. Me gustaría ver en qué estás trabajando, dijo el profesor. Pablo sintió que le caía un peso de encima. La invitación significaba que su trabajo sería evaluado y, en consecuencia, cuestionado. Gracias, profesor. Estoy trabajando en una solución de ingeniería sostenible para el ahorro de energía en los hogares. Le enviaré los detalles pronto, contestó con la voz firme, aunque su interior se debatía entre el miedo y la emoción. La idea de mostrar su trabajo pronto fue como un reto que le ofrecía tanto una posible catarsis como la oportunidad de recibir críticas constructivas. Se despidió y colgó el teléfono. Esa conversación le había abierto la puerta a un nuevo inicio. Ahora más que nunca, había adquirido una claridad sorprendente respecto a sus prioridades. Pablo no solo debía desarrollar su proyecto, sino también reestructurar su presentación. Tenía que asegurar que su idea no solo fuera coherente en la teoría, sino que también tuviera fuerza emocional y relevancia social.
Los siguientes días fueron como una vorágine creativa. Se levantaba antes del amanecer enfocado en trabajar en su proyecto. Las horas pasaban volando mientras exploraba sus ideas, utilizando cada recurso del taller y dejando que cada herramienta se convirtiera en una extensión de su pensamiento. A medida que avanzaba, la presión de revelar su trabajo se volvió palpable. Reflexionaba sobre el cambio que había hecho en su vida. Cada éxito, por pequeño que fuera, representaba una victoria personal, reafirmando su autoestima que había estado tan herida. Sin embargo, esa sensación de logro venía acompañada de la angustia de los recuerdos de aquellas amistades que había perdido. ¿Sería capaz de no mirar atrás y seguir adelante sin dejar que esas traiciones lo definieran? El día de la presentación llegó rápidamente. Se encontraba frente a un grupo de colegas y estudiantes, una audiencia con la que había soñado durante años pero que ahora le parecía intimidante. Se ajustó la chaqueta, sintiendo la textura familiar de la tela contra su piel como un recordatorio de su crecimiento personal. Al comenzar a exponer su idea, notó que sus manos temblaban ligeramente y la voz, aunque firme, cargaba un trasfondo de vulnerabilidad. Pero mientras compartía su visión sobre la sostenibilidad y cómo su proyecto podría hacer una diferencia real, las dudas comenzaron a desvanecerse. La pasión fluía, cada palabra resonaba con un propósito. Al finalizar, las ovaciones fueron un bálsamo que unió sus fragmentos rotos. Se sentía vivo, un paso más cerca de su verdadero lugar en el mundo. Sin embargo, la noche no había terminado. Un rostro conocido en la audiencia, uno que había estado ausente en su vida, se acercó después de la presentación. Era uno de sus viejos amigos, y sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Pablo sostuvo su mirada por un instante, sintiendo el viejo conflicto fluir dentro de él. Esa interacción podría llevar a la reconciliación o a un nuevo enfrentamiento. Necesitamos hablar, dijo la figura familiar, rompiendo el silencio. Las palabras se posaron como un peso en el aire. ¿Sería esta la ocasión para resolver antiguos rencores o un obstáculo más en su camino hacia el crecimiento? Mientras su mente jugaba con esas posibilidades, el horizonte de su futuro se expandía aún más. La tensión era palpable. Las palabras de su examigo resonaban como un eco de viejos conflictos no resueltos. Pablo se encontró ante un dilema. Una parte de él quería cerrar viejas heridas, pero otra luchaba con el deseo de avanzar más allá de su pasado. ¿Quieres que hablemos aquí?, preguntó, masticando cada sílaba. La incomodidad del momento lo hizo sentir expuesto. La música de fondo, el murmullo de los otros asistentes, todo se sentía como un telón de fondo distante a la batalla interna que se libraba en su mente. Prefiero otro lugar. Espérame en la cafetería, respondió su amigo, mostrando una mano extendida como intentando construir un puente. Pablo asintió con la cabeza, observando cómo se alejaba, sintiendo que el peso de la decisión se acentuaba en su pecho. Una vez en la cafetería, los aromas del café recién molido y el suave crepitar de las galletas al hornearse contrastaban con el fuego que ardía en su interior. Tomó asiento, su mente agitada se debatía entre la necesidad de diálogo y las inseguridades profundas que el pasado había sembrado en él. Unos minutos más tarde, su amigo llegó. Su expresión denotaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Pablo, lamento no haber estado en tu cumpleaños. Las cosas se torcieron. Pero quería reconocer que me equivoqué. Te fallé como amigo. La sinceridad de esas palabras lo tocó, pero la amargura aún lo mantenía a la defensiva. Te olvidaste de mí cuando más te necesitaba, Pablo respondió con un tono que, aunque firme, ocultaba la vulnerabilidad de alguien que aún no ha superado el dolor de una traición. A veces las decisiones son complicadas. Aún así, quiero enmendar esto. He visto lo que has logrado, y estoy impresionado, respondió su amigo, su voz temblando con cada palabra. Las palabras se sentaron entre ellos, pesadas y cargadas. Pablo empezó a cuestionar lo que significaba el perdón, no solo para su amigo,
sino para él mismo. ¿Podría dejar de lado el rencor de las traiciones pasadas? Pero justo mientras comenzaba a considerar esa posibilidad, una sensación de inseguridad se asomó. ¿Era realmente su amigo quien estaba delante de él, dispuesto a cambiar, o simplemente sería otra decepción encubierta? Mientras estos pensamientos giraban en su mente, un nuevo fuego se encendió en su interior. Esa búsqueda de una solución sostenible no era solo un proyecto. Era un símbolo de su renacimiento personal, una clase de prueba que lo desafiaba a superarse en cada aspecto de su vida. Pero la necesidad de cerrar el ciclo con su viejo amigo se oponía a su instinto de preservarse, de no abrirse a una cola de inseguridades. Te pienso por lo que fui para ti, no por lo que somos ahora, dijo, sintiendo la verdad resonar en su voz. El diálogo no solo era sobre la amistad perdida, sino también sobre su evolución. Tenía el derecho de proteger su espacio, de valorar el esfuerzo por construir algo nuevo en su vida. Entiendo, dijo su amigo, visiblemente afectado. Solo te pido una oportunidad. Hice un gran error y lamento haberte dejado en la sombra. En ese instante, Pablo comprendió que su amigo también estaba en medio de su propio viaje de redención. Dentro de sí, comenzó a contemplar si estaba listo para aceptar la posibilidad de una nueva relación, construida sobre la base de su crecimiento personal, pero antes de que pudiese articular sus pensamientos, vibró su teléfono. Una notificación de un grupo de ingeniería, un recordatorio de que su futuro también estaba esperando ser construido. Los sentimientos encontrados lo invadieron nuevamente. Podía continuar este diálogo y tal vez hallar una nueva conexión, o enfocarse en lo que realmente le apasionaba y seguir adelante con su camino. Mientras miraba la pantalla, su corazón latía con fuerza. ¿Debería explorar este nuevo terreno de redención o seguir adelante con su ambición personal? La decisión lo abrumaba mientras sentía que el momento cambiaba la dirección de su vida. Las oportunidades estaban allí, un horizonte lleno de posibilidades, y una respuesta esperaba ser dada. La vida podría ser un ciclo de redención o uno de progreso individual. La línea entre ambos se desdibujaba ante sus ojos, llevándolo a cuestionarse profundamente. ¿Sería esta la apertura a un nuevo capítulo, o el cierre definitivo de un capítulo doloroso? La verdad parecía a un paso de distancia, pero el miedo estaba presente. El nuevo desafío exigía una decisión que alteraría su próximo movimiento. La vibración del teléfono lo sacó de su torbellino de pensamientos. La notificación del grupo de ingeniería brillaba en la pantalla como un faro. Era el recordatorio de que el universo seguía girando, incluso si sus propias decisiones se sentían atrapadas en un ciclo de incomprensión. Sintió un tirón en su interior, una llamada a la acción que necesitaba atender. Pablo, ¿aún me escuchas? La voz de su amigo irrumpió en su mente, devolviéndolo a la cruda realidad de la situación. Miró a su amigo y, por un instante, vio no solo a una persona que había fallado, sino un reflejo de su propio pasado, una parte de sí mismo enredada en la duda y el arrepentimiento. Lo siento, volvió a centrar su atención. Debo pensar en todo lo que ha pasado. Esto no es fácil para mí. Las palabras fueron pesadas, pero necesarias. No podía permitir que la urgencia del momento nublara su juicio. El perdón, aunque tentador, requería un análisis más profundo de su propio crecimiento. Pablo se encontró inmerso en una bifurcación entre la amistad del pasado y un futuro que estaba comenzando a moldear. Cada uno de estos caminos prometía algo. En un lado, la posibilidad de reconstruir una relación que había sido significativa. En el otro, el espacio para continuar su desarrollo y activar su ambición profesional. Sin embargo, se dio cuenta de que la verdadera cuestión no era solo cuál camino tomar, sino por qué estaba considerando alguno de ellos. Te fallé en un momento crucial. Te dejé de lado, y sé que eso te hirió, su amigo continuó, con el rostro rojo de vergüenza. Pero he cambiado, y he visto lo comprometido que estás con tu carrera. Quiero apoyarte, no limitar tu potencial. Esa afirmación resonó en Pablo. La idea de apoyo,
aunque emocionante, traía consigo una responsabilidad. Tenía que discernir si ese nuevo tipo de conexión sería verdaderamente constructivo para su vida o un recordatorio constante de las viejas heridas. Respiró hondo, dejándose envolver por el aroma del café. Una vez fui incapaz de cuidar de mis propias necesidades emocionales. No puedo repetir ese error. Su tono firmemente decidido, sostuvo la mirada de su amigo, que palpitaba de comprensión. Al mismo tiempo, su mente giraba rápidamente en torno a las oportunidades que se presentaban en su vida profesional. El proyecto en el que había estado trabajando requería su atención y dedicación. Era una muestra genuina de su crecimiento y esfuerzo. Aceptar a su amigo de nuevo en su vida implicaba abrir un espacio emocional que podía distraerlo del camino que quería seguir. Sin embargo, aquel encuentro había revelado en él algo inesperado, un nuevo sentido de fortaleza. Había ganado claridad sobre quién era y quién deseaba ser. Los errores de otros no podían definirlo. Podía elegir su camino, un camino de progreso. Y ahora, más que nunca, sentía que su historia no podía estar sujeta a los fracasos de nadie más. Si realmente deseas enmendar las cosas, deberás demostrarlo. Pero también necesito avanzar sin cargas del pasado, dijo, firme en su resolución. Las palabras que pronunció eran una promesa que le hacía a sí mismo. Te entiendo, respondió su amigo, ya no con la mirada desafiante de antes, sino con la aceptación que requiere un verdadero crecimiento. Pero la decisión de Pablo todavía pendía de un hilo. Mientras un nuevo grupo de mensajes emergía en su teléfono, su mente se llenó de incertidumbre. A medida que se sumergía en el contenido de los mensajes, comprendió que una conferencia de ingeniería se avecinaba y que era su oportunidad para lanzar las ideas que había estado gestando. Conciliar su vida personal y profesional no era solo un sueño, era una realidad que debía alcanzar. Y así, de repente, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La pregunta que ahora zumbaba en su mente era clara: ¿podría realmente equilibrar su vida personal con sus crecientes ambiciones profesionales? La respuesta estaba aún desenfrenada en la bruma de posibilidades, el instante que estaba viviendo. Presagiaba algo mayor, un cambio singular, un destino marcado por la resolución. Pero un nuevo mensaje iluminó su pantalla, revelando inesperadamente la posibilidad de una oportunidad aún más grande. ¿Estaba preparado para dar ese salto definitivo y aceptar el desafío profesional que podría cambiar su vida? La verdad era que ese ascenso lo podía llevar a una encrucijada aún más compleja. En ese momento, Pablo visualizó un futuro, una encrucijada que pronto tendría que navegar. ¿Sería capaz de unir todo lo que había aprendido y abrazar tanto su pasado como su futuro? El timbre del teléfono cortó el aire como un ladrido de un perro guardián. La vibración insistente le recordaba que no podía permitir que el miedo a enfrentar su futuro lo dominara. Con un gesto rápido, Pablo desbloqueó la pantalla. Era un mensaje de su mentor, un conocido en el mundo de la ingeniería, que le recordaba la conferencia en la que debía participar la próxima semana. A pesar de la tensión en su pecho, la emoción comenzó a burbujear dentro de él. Esta era su oportunidad de mostrar al mundo lo que había estado trabajando. Tomando un respiro profundo, se sentó en la mesa que tenía frente a él, decorada con notas dispersas y pantallas de computadoras que parpadeaban con códigos y gráficos. Era tiempo de enfocarse. La idea de presentar sus conceptos lo llenaba de energía, pero también responsabilidad. Cada paso que daba en este proceso era una declaración de su compromiso con su propia evolución. No se trataba solo de dar un discurso, se trataba de reafirmar su valor y competencias en un campo que lo había desafiado de forma constante. Mientras revisaba sus apuntes, no podía dejar de pensar en el equilibrio que deseaba alcanzar entre sus relaciones personales y su carrera. Aunque el pasado se cernía sobre él como una sombra, Pablo era consciente de que debía aprender a mirarlo de frente para sacar lecciones que pudieran fortalecerlo. La verdadera cuestión no era simplemente reconciliarse con su antiguo amigo, era lidiar con quien quería ser en este nuevo capítulo. La duda amenazaba con anidar en su mente, pero la determinación comenzó a florecer.
Empoderado por la idea de que sus esfuerzos podían ser reconocidos y valorados, Pablo dejó que los pensamientos fluyeran libremente. En cada nota, en cada diseño, se percibía su evolución. Había desarrollado habilidades que lo diferenciaban, y ahora estaba listo para compartirlas. Pasaron las horas y su mente encontraba nuevas conexiones entre ideas. Se sintió ligero, en sintonía con su ser interior. Los viejos temores y las inseguridades que alguna vez lo habían limitado comenzaban a disiparse, reemplazados por la confianza que surgía del conocimiento y la preparación. No podía evitar preguntarse hasta dónde llegaría. ¿Podía este ser el inicio de un hito en su carrera? Con el corazón latiendo fuertemente, tomó otro sorbo de café. Ahí, en medio de sketch notes coloridos y gráficos ingeniosos, Pablo se dio cuenta de que su voz era única y tenía el potencial de influir en otros. No solo se trataba de contribuir a la ingeniería, se trataba de ser la representación de una nueva generación. En un instante de revelación, comprendió que su viaje no era solo personal, sino también un llamado a los demás. Los ejemplos de otros innovadores le llenaron la mente. Todos habían enfrentado críticas, dudas y reveses, pero tuvieron la valentía de compartir sus historias. ¿Por qué él no podría hacer lo mismo? El pensamiento lo impulsó a escribir con fervor lo que deseaba transmitir en su presentación. Sus palabras comenzaron a edificar un nuevo modelo, un modelo de crecimiento colaborativo que podía influir en los que vinieran después de él. Mientras la noche caía, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de un colega que había estado en la industria durante años. La oferta que hacía era tentadora, sugería una reunión para un proyecto conjunto. Era una conexión que podría abrir grandes puertas si se manejaba correctamente. Sin embargo, la propuesta traía consigo una carga de inseguridad. ¿Sería capaz de manejar más responsabilidades sin dejar de lado su propio desarrollo emocional? Esa pregunta emergía, imponente, en su mente. Pablo visualizó la presentación que estaba preparando y luego a su amigo, a quien aún estaba considerando si debía reintegrar en su vida. Sin quererlo, la encrucijada se volvía más complicada, un mar de posibilidades lo rodeaba y el futuro no se parecía en nada a lo que había imaginado. Con más preguntas que respuestas, Pablo sintió que había encontrado la clave para un nuevo capítulo, pero el desafío ahora residía en demostrar que podía lidiar con más de una cosa a la vez. La decisión de aceptar o rechazar la oferta del proyecto se esperaba en cualquier momento. Con el pulso acelerado y la mente en constante movimiento, supo que estaba a un paso de descubrir su verdadero potencial. ¿Lograría superar esta nueva prueba y avanzar hacia el crecimiento que tanto anhelaba? La respuesta estaba al alcance de su mano, esperando ser moldeada por sus elecciones. Pablo se encontró atrapado en una vorágine de pensamientos. La oferta del proyecto lo tentaba, pero al mismo tiempo despertaba una inquietud profunda. ¿Estaba realmente listo para asumir un compromiso que podría desviar su atención de la presentación inminente? Cada momento de indecisión parecía robárselo de su propósito, como si las oportunidades fueran un doble filo. Por un lado, podía expandir su red profesional, por otro, arriesgaba su paz mental. Decidido a no dejarse dominar por la ansiedad, se levantó y caminó por la sala, observando los gráficos y diseños que había realizado para su presentación. Necesitaba claridad, y su mente empezó a construir una estrategia. Se preguntó qué aspectos del proyecto ofrecido resonaban con su visión a largo plazo. Hacer una lista de pros y contras sería un buen inicio, pero no podía depender solo de esa metodología. Dejó que su mente vagara y se concentró en lo que realmente deseaba. Quería reconocimiento, pero más que eso, quería que su trabajo tuviera un impacto tangible. La sensación de que por fin podía convertirse en una voz influyente en su campo lo desbordaba. Se sentó nuevamente y, con la hoja en blanco frente a él, escribió su primer objetivo: contribuir con ideas innovadoras que transformen la industria. Con cada palabra que plasmaría, sentía como su convicción se reforzaba. La presentación no solo era una exposición de sus habilidades, era, ante todo,
una oportunidad de demostrar que los obstáculos pueden convertirse en peldaños hacia el éxito. Mientras esbozaba líneas de su discurso, recordó cómo había vivido un proceso de adaptación constante. Las experiencias pasadas lo habían moldeado, permitiéndole cultivar una resiliencia que a menudo no reconocía en sí mismo. Su mente se llenó de imágenes de momentos difíciles en los que había tenido que enfrentar sus miedos y dudas. Sin embargo, cada desafío había resultado en un aprendizaje invaluable. Había emergido más fuerte, más sabio. Un nuevo mensaje interrumpió su línea de pensamiento. Era de su mentor. Expresaba su entusiasmo por escuchar sus ideas en la conferencia, pero también sugería que explorara la oferta de colaboración. Nunca sabes dónde puede llevarte un nuevo proyecto, Pablo. La clave está en cómo gestionas tu tiempo y prioridades, decía el texto. Era un recordatorio poderoso de que el crecimiento a menudo ocurre en la intersección de la oportunidad y la preparación. Reflexionando sobre sus palabras, Pablo se dio cuenta de que no se trataba solo de un dilema logístico, era, en esencia, una confrontación con sus propios límites. Podía aprender a equilibrar proyectos, y esta era su oportunidad para demostrar que tenía la capacidad de manejar más responsabilidades. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a formular un plan. Haría su presentación, persiguiendo su visión, mientras comenzaba la conversación sobre el proyecto de forma paralela. 2 retos, sí, pero uno podía alimentar al otro. El aprendizaje de la colaboración podría enriquecer su propuesta. Sentía que la vida lo empujaba hacia un nuevo horizonte, pero la presión todavía existía. El reloj marcaba una hora avanzada. En ese preciso instante, se comprometió a no dejar que la ansiedad definiera su camino. La voz que había empezado a descubrirse debía resonar con claridad, y cada decisión que tomara hoy contribuiría a la narrativa de su viaje personal. Pablo decidió enviar un mensaje a su colega para aceptar la primera reunión, dejando atrás la indecisión. Atravesar la incomodidad sería parte de su recorrido. La conferencia se llevaría a cabo, y él estaría listo para compartir, no solo sus ideas, sino su historia de transformación. En la penumbra de su estudio, una certeza floreció. Estaba en el camino correcto, pero justo cuando la decisión parecía definitiva, un mensaje de su amigo interrumpió la calma. ¿Hablamos? Hay cosas que necesitamos aclarar antes de seguir adelante. ¿Qué significaba esto para Pablo? La intersección de su vida personal y profesional estaba a punto de abrirse nuevamente, y él debía decidir si estaba preparado para enfrentar una historia que había permanecido sin resolverse. El instante de la verdad se acercaba. La tensión creció en el interior de Pablo al leer el mensaje de su amigo. La curiosidad mezclada con el suspenso lo impulsó a responder con urgencia, solicitando una videollamada. Sintió que la conversación podría alterar su estado de ánimo, como una piedra que cae en el agua, creando ondas inesperadas en su vida. No tenía claro si estaba preparado para lidiar con lo que su amigo tenía que decir, pero sabía que la evolución personal a menudo requería enfrentar la incomodidad. Pronto, la pantalla de su laptop mostró el rostro de su amigo. La energía de la videollamada le ofreció un momento de conexión, aunque las palabras que intercambiaron comenzaron a desentrañar un enredo emocional. Su amigo había estado lidiando con desencuentros que afectaban a sus relaciones personales, algo que Pablo siempre había creído que se encontraba a la par con su propia lucha interna. Le habló sobre cómo su vida se sentía cada vez más descontrolada, explicando que la fiesta a la que no asistiría había resultado en un hipotético escenario lleno de malentendidos. Hay cosas que necesitamos resolver, Pablo. No puedes dejar que esta presión te consuma y, al mismo tiempo, olvidarte de tus relaciones, enfatizó su amigo. Cada palabra resonaba en el pecho de Pablo, quien de inmediato reflexionó sobre su propia balanza. Estaba priorizando el crecimiento profesional a expensas de sus conexiones personales. Mientras la conversación avanzaba, empezaron a delinear cuáles eran sus realmente obstáculos. A medida que su amigo hablaba, Pablo se concentraba en descubrir en qué punto había comenzado a perder de vista la importancia de dejar espacio para el compañerismo y la camaradería.
¿Era realmente posible avanzar en su carrera sin sacrificar aquellas relaciones que solían ser su refugio? El cuestionamiento lo llevó a un momento de revelación. Se dio cuenta de que su crecimiento profesional no tendría sentido si no fortalecía sus lazos personales. No solo eran compañeros, eran las personas que más le importaban y que habían estado a su lado en las etapas de su vida. La presión que sentía por destacar no soltaba los vínculos que lo sostenían, sino que parecía crear un tejido nuevo, más complejo, que conectaba su vida personal y profesional. Al finalizar la llamada, se sintió incómodo, pero con un leve alivio. Había llegado a una conclusión: debía aprender a integrar ambas facetas de su vida. Ya no podría verlas como compartimentos estancos, pues cada elemento estaba íntimamente relacionado. Y ahí estaba, en medio de una crisis de identidad, buscando su lugar entre el reconocimiento profesional y la auténtica conexión humana. Consciente de que su presentación estaba próxima, decidió que al día siguiente organizaría su tiempo para no sacrificar las cenas con amigos ni las reuniones de trabajo. En su mente florecieron nuevas ideas. La colaboración podría abrir puertas, no solo de forma profesional, sino también en el fortalecimiento de sus relaciones personales. Cada contexto podría ser una oportunidad de enriquecerse mutuamente. Mientras la noche se cernía sobre él, y las luces del estudio cobraban un tono tenue, comprendió que debía escribir algo más en su libreta. Mezclando objetivos profesionales con resoluciones personales, anotó: cultivar relaciones que me impulsen y me enseñen, sin perder de vista mis metas. Sin embargo, justo cuando se sentía a punto de lograr un balance, un nuevo mensaje llegó. Era una invitación inesperada a un evento importante en el ámbito profesional. Pablo se quedó mirando la pantalla, cuestionando si estaba listo para asumir una nueva responsabilidad en ese momento tan crucial de su vida. ¿Debía priorizar la presentación y su crecimiento interno o responder a esa nueva llamada de la carrera? La balanza parecía inclinarse nuevamente hacia un lado, y la ansiedad asomaba entre los resquicios de su determinación. ¿Lograría volver a encontrar un equilibrio antes de que fuera demasiado tarde? Pablo se quedó mirando la pantalla del celular durante algunos segundos. Sabía que tenía que hacer una elección. Esa invitación al evento profesional era una puerta abierta, pero también una carga que habría de equilibrar con la presión de su inminente presentación. La incertidumbre volvió a envolverlo, pero esta vez no dejó que la ansiedad se apoderara de él. Miró profundamente en su interior, reconociendo que había llegado el momento de ser el arquitecto de su propia vida. Con una decisión clara en mente, puso su teléfono en silencio y se sentó frente a su mesa de trabajo, donde las ideas y los diseños aún pululaban. Sentía que era crucial no solo exponer su proyecto, sino también establecer un nuevo paradigma en su vida. Así que tomó una hoja de papel y escribió: aprender a priorizar, integrar amistades y crecimiento profesional. Había decidido que no se trataría de una división, sino de una fusión que enriquecería su existencia. Eso era lo que quería. Un camino donde la pasión por su carrera y las relaciones significativas coexistieran. La noche previa a la presentación, se sintió enérgico y preparado. La luz tenue de su estudio iluminaba diseños que hablaban de su dedicación y crecimiento personal. Mientras practicaba su discurso, repetía una y otra vez las ideas fundamentales que deseaba transmitir. Cuando finalmente cerró los ojos, permitió que las esperanzas y los sueños se formaran en imágenes en su mente. Era finalmente su momento. Fue así como, al llegar el día de la presentación, Pablo se presentó con un aire de confianza. La sala estaba llena y una mezcla de emoción y nerviosismo palpitaba en el aire. Mientras comenzaba a hablar, notó que el miedo que antes lo había paralizado se había transformado en energía que vibraba dentro de él. Habló con pasión sobre la ingeniería sostenible, su proyecto tangible que se había convertido en un símbolo de su valía y de su capacidad de superación. La audiencia no era solo un grupo de colegas, era un reflejo de su vida, de los fracasos y los logros que había acumulado. Cada palabra era un paso firme hacia fortalecer su voz. Al culminar su presentación, recibió aplausos no solo de parte de sus compañeros,
sino también de aquellos que lo habían dudado en el pasado. Había logrado conquistar no solo su inseguridad, sino también el reconocimiento que tanto anhelaba. Sin embargo, el verdadero triunfo no solo radicaba en el aplauso. Mientras se retiraba del escenario, sintió un abrazo de libertad. Había elegido hacer de su vida un espacio donde el crecimiento y las conexiones interpersonales florecieran juntas. Se acercó a su antiguo amigo, con quien había tenido la conversación reconfortante. En ese instante, ambos decidieron dejar el pasado atrás y comenzar un nuevo capítulo. Las siguientes semanas le ofrecieron nuevos desafíos. Pablo comenzó a construir nuevas relaciones, no solo en su entorno profesional, sino también en su vida personal. Se organizó para asistir a cumbres de innovación y encuentros informales con amigos. Estableció límites claros que permitieron que cada faceta de su vida prosperara. Pronto, su proyecto se convirtió en la base de una colaboración exitosísima y, muy pronto, tuvo la oportunidad de presentar su trabajo a un auditorio aún mayor, lo que le abrió más puertas. Todas estas experiencias enriquecieron su mente y su corazón, transformándolo en un líder respetado que no solo era un brillante ingeniero, sino un ser humano que entendía el valor del compañerismo. La traición de aquellos amigos se había transformado en una lección invaluable. Pablo comprendió que la confianza, si bien podía fallar, también podía servir como trampolín hacia una vida más significativa. Mientras miraba hacia el horizonte, se sintió completo, lleno de un propósito renovado. Había aprendido a construir su propia narrativa, una donde las oportunidades y auténticas relaciones se entrelazaban. Era un nuevo comienzo, una vida construida en cimientos sólidos de autovaloración y metas claras. El camino ante él estaba lleno de posibilidades, y Pablo estaba listo para seguir explorándolo. Ahora, amigos, si han disfrutado de esta historia de transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es esencial para seguir trayendo contenido que inspire y motive a otros. Hazlo ahora.